Bueno, aclarado este punto, pasamos a un horrible presente argentino, donde los caminos se cierran. El gobierno esperaba un rápido acuerdo con el Fondo Monetario que se va a dilatar un poquito, y el Fondo Monetario ya puso las condiciones de un posible acuerdo. Reforma previsional, reforma tarifaria, reforma laboral y un equilibrio fiscal basado en no emitir y en un comparativo interanual a cumplir, o sea, ajuste del ajuste del ajuste y romperte el culo. El problema es que Cristina escribió una cartita con el pelotudo de Parrilli, que firmaron todos los senadores, incluido Rodríguez Sá, que declaró el default, donde dicen que todo esto es inaceptable, justamente lo que el fondo le dice a Alberto que tiene que mandar al Congreso como proyectos de ley para empezar a charlar con el fondo. O sea, el fondo dice, a nosotros versito no. Cuando estén los proyectos presentados en el Congreso y le veamos la viabilidad, charlamos. Entonces, ¿en qué situación está el supuesto acuerdo con el fondo? ¿Y para qué sirve el acuerdo con el fondo? El acuerdo con el fondo tenía que destrabar 5.500 millones de dólares, nada más, no sirve para más un carajo, no se va a cumplir, como no se va a cumplir con los acreedores privados, la Argentina va a volar por el aire y va a defoltear a partir del año que viene, cualquier día, cualquier hora, era nada más para salir del paso. Pero para salir del paso el fondo no vino con los 5.500 millones, le dijo, tomá Alberto, después me lo arreglamos, sigamos charlando. El fondo vino, hizo una auditoría más o menos y le dijo, mira, está todo bien, nosotros seremos culpables lo que sea, pero ustedes la tienen que poner. Entonces Cristina en la carta dice, necesitamos décadas, y habla en plural, y el fondo dijo, tenés 10 años, mamá, y no hay más nada. Queremos plazo, bueno, hasta el 2024, y empezás a agarpar. Y ahí se superpone Fondo Monetario, 47.000 millones de dólares, con acreedores privados, y vuela todo por el aire. La Argentina no puede de ninguna manera pagar. Por eso, frente a esto que se viene, se agudiza más la distancia entre Alberto y Cristina, el silencio, la desazón, el desvínculo, el divorcio vincular, porque Cristina no puede volver para atrás de la carta que escribió, salvo que sea muy boluda, que en 20 días cambie de opinión como cambió con el aborto, pero por lo menos se tomó 5 años. Entonces, de esa carta no se vuelve así nomás. Y el fondo pide todo lo contrario a la carta de Cristina. Y Alberto, si quiere que el fondo le regale un acuerdo, tiene que cumplir con los 4 proyectos de ley mandados al Congreso y votados y aprobados. ¿Y Cristina le va a levantar la mano en el Congreso? Y Máximo, que se cortó solo con el impuesto a los ricos, ¿se va a verticalizar al fondo? La política del kirchnerismo es arreglar con el fondo. Un servidor ya te dijo que al fondo, minga, que vayan a cobrarle ahí. Con lo cual, lo más sano sería no arreglar un carajo con el fondo, defoltearlos y arrancar por el camino propio. Pero el gobierno no quiere eso. El gobierno no quiere defoltearle al fondo, quiere arreglar con el fondo y quiere platita, los 5.000 palos que quedaron. Con lo cual se inicia una batalla política de envergadura, que es arrodillarle a practicarle sexo oral al Fondo Monetario, como hicieron con los acreedores privados, o que Cristina se plante con su cartita, venga la segunda parte de la cartita y no haya un puto arreglo con el Fondo Monetario. Ahora bien, en medio de todo esto está la justicia, el Procurador General de la Nación, la inconstitucionalidad de los arrepentidos en las causas de corrupción, el tema cuadernos, hay de todo. Alberto salió a bancar la inconstitucionalidad, me parece bien, en esa estamos de acuerdo. También estamos de acuerdo en una declaración de Alberto cuando dijo que ni Cristina ni Néstor son Perón. Claro, no son Perón, pero que lo diga alguien que no es peronista es muy gracioso, ¿no? Que lo diga vos, boludo, justamente vos. Ahora, la realidad de todo esto es que el gobierno no visualiza, cada vez ve más nublado, más negro el horizonte económico. Cuando el gobierno te dice que está esperando la cosecha fina y la cosecha gruesa, el gobierno asocia que cuando los tractores empiecen a cosechar, inmediatamente va a salir ese trigo, esa soja, ese girasol, ese maíz, por los puertos de la Argentina rumbo al extranjero y van a entrar divisas. Y la verdad que no es lineal, que es un pensamiento muy boludo, porque si en la Argentina no hay devaluación,
va a haber tractores, va a haber cosecha y va a haber silobolsas, no va a haber exportaciones. O sea que ese capricho mentiroso, mitómano, de un gobierno de fracasados, de impresentables, encabezados por un torpe, inepto, inadaptado social como Guzmán, se mienten y pretendan que el resto mientan. Porque eso no va a pasar si no devalúan. Y el Fondo Monetario ya le dijo que tienen que devaluar. Con lo cual, el gobierno inicia una carrera hacia la devaluación inevitable, el ajuste inevitable, el alza de tarifas, el alza de precios de góndola, o sea, una cuestión caótica, inflación. Por todos estos motivos, hay un sector del gobierno, encabezado por el idiota de Guzmán, que al amparo del alfonsinismo de Alberto Fernández y las declaraciones de algún exministro de Economía, y aprovechando que tienen radicales como Jesús Rodríguez nombrados en la administración pública, o Stubring y toda esa bosta, a alguien se le ocurrió arrimarle un proyecto bien alfonsinista para la economía a Alberto Fernández, como si Alfonsín fuera un parámetro de éxito económico. ¿Cuál es el plan? El australverso. El australverso. Cambio de moneda. Y vos te vas a cagar de risa en tu casa, vas a decir, pelado, vos de verdad me decís esto, sí, sí, sí. Hay un sector del equipo económico encabezado por el imbécil de Guzmán, que entre las medidas o recetas posibles tienen en carpeta el australazo, el australverso, como medida de máxima, de extrema frente al fracaso total para ganar tiempo. Porque todos sabemos que el cambio de moneda siempre arranca 2 pisos más arriba de donde lo dejaste, que el cambio de moneda no te da más poder adquisitivo, con lo cual le saques 5 ceros, 3 ceros, 20 ceros, vas a seguir comprando lo mismo, no te va a alcanzar. El australazo vino de la mano de congelamiento de salarios y tarifas. El australazo vino en el medio de la hiperinflación desbocada. Pero yo quiero que hagamos memoria juntos, porque este programa, gracias a Dios, tiene mucha memoria, mucho archivo. Quiero compartir con vos primero el día que Alfonsín presentaba y justificaba el cambio de moneda en la Argentina. Nacía el austral en la cabeza de Alberto Fernández, en el escritorio de Alberto Fernández, en la computadora de Guzmán, hay una carpeta que dice cambio de signo monetario. Alfonsín presentaba el austral. Mirá, no te pierdas nada de lo que viene, volvé conmigo. Te voy a explicar todo, mirá. Nuestro país vivirá a partir de las próximas horas la puesta en marcha de decisiones definitivas. Así, pueblo y gobierno, iniciaremos juntos una acción de la cual depende el futuro de la Argentina. El 26 de abril les dije que nos encontrábamos ante una economía de guerra. La economía de guerra, si es que así se quiere entender lo que no es sino el camino para ordenar un país maltratado y destruido, no puede ser interpretada solamente como un conjunto de medidas de gobierno coyunturales y técnicas. Es más que eso. Debe ser además una movilización general de todos los recursos humanos y materiales de la sociedad. Vengo ahora a exponerles el plan de batalla para que entre todos podamos clausurar definitivamente el capítulo de la decadencia nacional. He hablado antes de ahora de una batalla decisiva que debemos librar los argentinos. El enemigo es la pobreza, el estancamiento y también cierta crónica incapacidad para hallar respuestas concretas y eficaces. Nuestras armas son nuestros brazos y nuestras mentes. El país
necesita de los argentinos. No tenemos otra opción. Debemos reconstruir la Argentina. Pero frente a esta tierra arrasada, con una estructura perimida y con gran parte de su aparato productivo destruido, cada vez además más distante de los logros tecnológicos de los países más desarrollados, no podemos perder un solo minuto en ilusiones anacrónicas o en escuchar cantos de sirena. Pienso que ningún argentino cree ya en milagros de este tipo, porque todos sabemos que los grandes logros se conquistan con trabajo y con esfuerzo. Hay que escapar del atraso, hay que escapar de la marginalidad y de la dependencia. Entonces vamos a iniciar juntos la batalla contra la frustración, contra la desesperanza que agobió por décadas a los argentinos. Durante años y años, insensatamente, nuestro país se nos fue escapando de las manos, se nos fue achicando, se nos fue entristeciendo. Pero una nación no puede tener como meta sobrevivir. La supervivencia en ocasiones puede llegar a convertirse en un propósito individual, pero jamás puede ser un objetivo nacional. Sin embargo, así estábamos. Nos fuimos encerrando para resistir, para aguantar aislada e individualmente las condiciones cada vez más duras en las que se desenvolvía la Argentina y nuestras propias vidas en nuestra Argentina. Nos fuimos olvidando que no hay prosperidad individual permanente, que no hay bienestar estable cuando se pierde la ambición nacional. Y la ambición nacional no puede ser de ninguna manera solo la supervivencia. Dios no nos dio seguramente esta Argentina nuestra para sobrevivir. El destino de los argentinos no es la mediocridad. El destino de la nación no es la debilidad permanente. Y si les hablo hoy, en momentos difíciles para cada uno, de la suerte de la nación, es porque estoy convencido que para cada argentina, para cada argentino, su suerte será la suerte de la nación en el conjunto. El ministro de Economía les expondrá más tarde, en algunos instantes nada más, el plan económico de reforma nacional que estamos poniendo en marcha. Pero quiero advertirles que no se trata de un conjunto de medidas para resistir la crisis actual. Es mucho más. Es un plan de reforma profunda de nuestro sistema económico, cuyo objetivo es la reconstrucción y modernización de la Argentina. Nadie debe confundirse acerca de lo que comienza. Estamos sacudiendo todos los lastres que impedían que la Argentina se pusiera en marcha. Este plan no está concebido para resolver. Escuchabas a Raúl Ricardo, socialdemócrata radical, con un discurso que encaja perfectamente hoy y que, si uno lo analiza con frialdad, hasta puede reemplazar al inútil, impresentable y letrado de Alberto Fernández con más decoro. Describe la situación absolutamente actual. Un país que va para atrás, hecho pedazos, con el aparato productivo destruido. Es la historia argentina de los últimos 30 años de esta horrible, impresentable república necrótica, podrida, corrupta, que ha transformado esta democracia en una mierda. Con lo cual, todo lo que podés escuchar de los discursos de Alfonsín de la década del 80 parecen grabados hoy a la noche, ayer a la mañana, son de ahora, como Mafalda. Esta clase política decadente no ha hecho más que repetirse una y otra vez como un chiste malo. Y así Alfonsín presentaba la Austral. Ahora bien, atrás del discurso político de Alfonsín venía el discurso técnico de Surruil. ¿Surruil quién era? El tipo que
hizo el acuerdo con el Fondo Monetario, el tipo que desplazó a Greenspan, que igual que Santiago Cuño le dijo al Fondo Monetario: ustedes son unos hijos de puta. Literalmente se los dijo en una reunión en el Fondo Monetario. Y después de decirle eso se tuvo que ir del gobierno y vino Surruil, que sería la ortodoxia liberal. Surruil era el alvearismo radical que llegaba al gobierno para ser un ortodoxo de economía, el primero de estos años de democracia dantesca y corrupta, y ponía en marcha el Plan Austral, un desesperado acto de estabilización económica para que el gobierno de Alfonsín no se cayera a pedazos en pleno año 85 y pudiera durar un poquito más. Vino el Plan Austral y le voy a pedir al director ahora, antes de poner a Surruil, que pasemos las propagandas del Plan Austral. Eran propagandas de guerra. Alfonsín hablaba de batalla, de cómo librar la batalla, de cómo el plan estratégico, bueno, términos que aprendió en el Liceo Militar cuando era chiquito. Ahora yo quiero que el director me busque, por favor, las publicidades del Plan Austral, ¿sí? Spot de equivalencias y entrada en vigencia. Publicidades del Plan Austral. En la cabeza de Guzmán, en el escritorio de Pito Duro, hay una carpeta, una de las 3 o 4 que tienen, que es cambio de moneda, que sería cuando ya el incendio lleve todo, rompa el vidrio, y buscar en esto una alternativa. Claro, ustedes imagínense a dónde se iría el dólar paralelo si llegan a tomar una medida de estas. Todos los pesos en negro que circulan tendrían que buscar blanquearse para poder ser cambiados por la nueva moneda. Con lo cual las cuevas estarían a full blanqueando pesos negros, pasándose al dólar, y las cuevas blanqueando los pesos negros para hacerlos blancos. Y todos sabemos que los exportadores en la Argentina exportan el 40% en blanco y el 60% en negro, que son unos corruptos delincuentes que tienen la riqueza de los argentinos en el extranjero, que no liquidan en blanco y que el gobierno le permitió subfacturar para bajar el valor del dólar paralelo, del dólar blue. Ahora bien, si llegan a tomar una medida de estas, imagínense lo que va a pasar. Miles de millones de pesos negros buscando dólares blancos para después las mesas tratar de calzar en el sistema bancario el peso en blanco. O sea que un billete de 100 pesos valdría 60, 58, 54. Porque claro, te lo van a tomar pero tienen que lavar el billete, o sea que no vale nada. Sería una catástrofe, pero ya en la catástrofe total, por lo menos alguno especula que esto generaría expectativa. Esto muestra que todos los planes de emergencia que el gobierno maneja son de catástrofe, ninguno de progreso, desarrollo sustentable, puesta en marcha del aparato productivo, todo timba y ganar tiempo. Las publicidades del Austral, mirá. Pesos igual 5 australes. 1000 pesos igual 1 austral. 500. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Para hacerlo simple, elimine 3 ceros de los pesos actuales. Ejemplo, 10.000 pesos igual 10 australes. 5.000 pesos igual 5 australes. 1.000 pesos igual 1 austral. 500 pesos igual 50 centavos de austral. 100 pesos igual 10 centavos. 50 pesos igual 5 centavos. 10 pesos igual 1 centavo. 5 pesos igual medio centavo. Su apoyo es decisivo. Para ganarle a la crisis, el país necesita de los argentinos. Ahora los argentinos vamos a terminar con la inflación, con medidas transformadoras. Cambia la moneda. Ahora rige el austral. Terminan los permanentes aumentos de tarifas. Se reduce el déficit fiscal. Se congelan precios y salarios para terminar con esta carrera donde todos perdemos. Bajan las tasas de interés para adecuarlas a una economía sin costos inflacionarios. Su apoyo es decisivo. Para ganarle a la crisis, el país necesita de los argentinos. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación.
Para hacerlo simple, elimine 3 ceros de los pesos actuales. Ejemplo, 10.000 pesos igual 10 australes. 5.000 pesos igual 5 australes. 1.000 pesos igual 1 austral. 500 pesos igual 50 centavos de austral. 100 pesos igual 10 centavos. 50 pesos igual 5 centavos. 10 pesos igual 1 centavo. 5 pesos igual medio centavo. Su apoyo es decisivo. Para ganarle a la crisis, el país necesita de los argentinos. Ahí tenías las propagandas de guerra del Austral, una campaña de batalla. Era la guerra que Alfonsín le declaraba a la usura y la perdió. Claramente el plan Austral había llegado después que Cavallo le arrimó con la Fundación Mediterránea a Raúl Ricardo Alfonsín el plan que después ejecutaría con Carlos Menem, la convertibilidad. Con lo cual, la Argentina se repite una y otra vez. Y las alternativas de un nuevo cambio de moneda, de volver a tratar de generar la ilusión óptica que te mostraba recién la propaganda de guerra de Alfonsín, en donde 1.000 valían 1, 10.000 valían 10, simplemente le sacás los ceros y arreglaste la economía. Después terminó en un gigantesco fracaso con la Argentina prendida a fuego, volando por el aire, saqueos, gatos a la parrilla. Y la realidad es que el futuro inmediato de este gobierno está asignado por el fracaso absoluto. No tiene salidas posibles, porque no tiene imaginación, no tiene pelotas y no sabe. Con lo cual seguramente para Navidad de este año vas a tener un dólar alto. El fracaso de la gestión original con el fondo que abre este ajuste, aumento de naftas. Vas a tener la nafta 100 pesos el litro para fines de enero. 100 pesos el litro para fines de enero. 100 pesos el litro para fines de enero. Vas a tener aumentos de tarifas de luz bestiales. Prepará el culo y la billetera. Vas a tener aumento de gas. Vas a tener aumento de telefonía celular, de obra social, de prepagas, por supuesto. El salario no va a subir. La devaluación va a ser inevitable y la inflación te va a comer el salario. Diagnóstico. Y a Guzmán se le ocurre que cambiar la moneda es una de las alternativas. La otra es la dolarización de la economía, que por supuesto necesita autorización de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que se la negó a Duhovne en pleno macrismo. No hay ningún motivo para que se la autorizaran a este borracho y a este pito duro, que por supuesto que lo haría sin ningún problema. Puerto Rico, Costa Rica, ningún problema, a él le da lo mismo. Pérdida de soberanía monetaria, le importa un carajo. Cristina tiró el país bimonetario. Dejá que el dólar vaya por donde se canta el orto y nosotros manejamos pesitos. Esa la tiró Cristina como alternativa. Pero está claro que si haces un país bimonetario, terminarías dolarizando sin dólares. Porque el stock de dólares no alcanza para todos y todos querrían irse al dólar libremente. Y no por goteo. Y sin autorización de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿de dónde sacarías los dólares? Con lo cual, todo es un gigantesco delirio. El gobierno debe plantearse sobre la realidad y se plantea sobre los disparates. Quiero que escuches a Juan Vitual Zurruil anunciar las medidas técnicas del Austral, que son las que tomaría Guzmán. O sea que yo te estoy contando el futuro, mostrándote el pasado. Qué fácil es la Argentina. No te obliga ni a pensar. Con tener un buen archivo y memoria, alcanza y sobra.
Te presento a Guzmán en los 80, presentando el Austral. Juan Vital Surruil. El señor presidente ha señalado ya el sentido de la convocatoria que el gobierno hoy hace al país y ha anunciado las líneas generales del plan de reforma económica que se pone en marcha. El gobierno se dispone a llevar a cabo un ataque firme y en todos los frentes a la inflación. El país se ha deslizado hacia una situación próxima a la hiperinflación, esto es, un vertiginoso aumento de los precios que evapora el valor de la moneda y compromete las bases mismas de la convivencia social e institucional de la nación. Es preciso terminar de una vez por todas con la inflación. Esta es una demanda que desde todos los sectores, desde los hogares y las empresas, se dirige hacia el gobierno y el gobierno va a actuar. Hay que poner fin a la ansiedad y la incertidumbre que genera la aceleración de los precios. Nada se puede construir, nada se puede proyectar en una situación semejante. Y los argentinos queremos reconstruir el país, empobrecido y endeudado por políticas antipopulares, y queremos proyectarlo hacia adelante, sacándolo del estancamiento y la decadencia. Si no se reduce drásticamente la actual tasa de inflación, todas nuestras esperanzas, todos nuestros proyectos quedarán en la nada y la naciente democracia argentina sufrirá un revés de imprevisibles consecuencias. El gobierno está convencido que el conjunto del país lo acompaña en esta evaluación de la situación y por ello ha hecho de la lucha contra la inflación su objetivo prioritario. Sobre la opinión pública se lanzan con frecuencia propuestas y programas de reactivación económica que prometen mayores niveles de producción, empleo y salarios. Pocas de estas propuestas y programas avanzan más allá de la formulación de metas que son compartidas por todos. Su debilidad no está, sin embargo, solo en la vaguedad de sus enunciados. Su defecto principal es que omiten toda referencia al problema que aflige a los argentinos, la inflación. Con las actuales tasas de inflación, nadie puede hacerse ilusiones sobre la viabilidad de dichas propuestas y programas, porque la política económica no puede asegurar en estas condiciones ni mayor nivel de empleo ni mayores salarios. La reanimación de la actividad económica a través de la expansión del gasto público y de la moneda se autodestruye porque solo puede producir una aceleración del aumento de los precios. Esta es una experiencia por la que ya hemos pasado y no parece sensato volver a repetirlo, digámoslo francamente. En estos momentos, esa no es una alternativa. Y es bueno repetirlo, porque los sectores dirigentes del país deben hablar con responsabilidad y no especular con las inquietudes de la población. Frente a la necesidad de actuar para abatir el fenómeno inflacionario, tenemos, en realidad, dos opciones: la de la moderación gradual de la inflación y la de un ataque drástico y global a la misma. El gobierno entiende que en las presentes circunstancias, la aplicación de una estrategia gradualista no garantiza el éxito en la lucha en que está comprometido. Debido a la inercia creada por una ya muy persistente inflación y a los extendidos mecanismos de indexación generados por la sociedad a fin de protegerse de los efectos de esa misma inflación, esta tiende a perpetuarse y a acelerarse. En un enfoque gradualista, la resistencia de la inflación a descender obliga a una prolongada aplicación de políticas monetarias restrictivas destinadas a forzar hacia abajo el descenso natural de los precios mediante el ahogo de la demanda. La falla principal de esta política no es tanto la recesión económica en sí como su prolongada duración. En la mejor de las hipótesis, tras varios años de fuerte desempleo, la inflación desciende luego de haber producido la destrucción del aparato productivo. La política de tratamiento drástico de la inflación que el gobierno ha adoptado
procura actuar sobre los efectos de inercia como sobre los desequilibrios estructurales que le dan lugar. El congelamiento de precios y salarios se propone la ruptura de la inercia y de los mecanismos automáticos de indexación. Hay que producir un cambio en las expectativas de precios de la sociedad y en las cláusulas de indexación de los contratos. Pero esta medida no arrojaría resultados exitosos si no se acompaña por la eliminación de los desequilibrios estructurales que alimentan en su origen al fenómeno inflacionario. Ante la aceleración de la inflación, se intentó más de una vez moderar la escalada de precios y salarios, apelando tanto a políticas concertadas o al congelamiento de precios y salarios. Estas experiencias terminaron en repetidas frustraciones porque descuidaron actuar al mismo tiempo sobre un componente principal de las presiones inflacionarias, como es el desequilibrio de las finanzas públicas. Los logros de la política de precios y salarios eran, así, anulados por la emisión monetaria en la que incurría el Estado para enjugar su déficit. Hoy en día, el déficit del sector público refleja viejos problemas de arrastre derivados de la gestión del propio aparato estatal, a los que se ha sumado un fenómeno nuevo. Bueno, y ahí está el diagnóstico de Zurril, claramente oportuno y a tiempo para explicar el 2020. Te explica clarito. Ellos tuvieron que recurrir al shock de cambio de moneda porque ya el gradualismo, el goteo para defender el dólar, meter dinero negro en el sistema blue para bajarlo, autorizando a los exportadores a truchar y evadir para que te pongan un billete de negro para bajar el precio, la brutal emisión para sostener gasto público sin ningún tipo de crecimiento que lo haga sustentable, la recesión para bajar la inflación no da resultado, tendrían que ser muchos años de desocupación grave para que tuviera algún resultado y sería mínimo, dice Zurril. Por todos estos motivos, que son la descripción de la economía de hoy, cambiamos la moneda, somos rupturistas, congelamos precios y salarios, olvídate del ascenso social de clase, congelamos y generamos con la nueva moneda un nuevo tipo de cambio, una nueva forma de la economía. Y Alfonsín auguraba un profundo cambio cultural, el que todos te dicen que van a producir y todos te explican. Conclusión, no avanzamos una mierda. Desde la década del 80 para acá estamos parados en el mismo lugar, dando vueltas en círculo con esta clase política corrupta, hija de puta, salvo con Néstor Kirchner, donde rompió el círculo y avanzó unos casilleros, murió y volvimos 50 casilleros para atrás con Cristina y acá estamos. Después vino Macri y ahora esto. Por eso el plan del Australverso, que está en marcha, que es una posibilidad cierta para el año que viene dentro de los planes de Guzmán, son la descripción alfonsinista del fracaso de los 80 traído al 2020. Este gobierno está acabado, la economía es un desastre, no tienen salidas por la vía ortodoxa, hay que ser heterodoxo, creativo, hay que salir de la idea de que lo que se debe se paga aunque sea ilegal. Hay que salir de la idea de que honrar las deudas de la corrupción te hace mejor persona, mejor país y más creíble. Claro está que el capital internacional le importa 3 carajos negociar con los talibanes, negociar con Irak, con Irán o con quien sea, con Corea del Norte, mientras sea negocio. El problema de la Argentina no es que cumple o no cumple, es que no es negocio. Es que la Argentina no tiene parámetros de credibilidad para hacer negocio, y negocio es beneficio mutuo. Y en la Argentina no hay beneficios, porque en la Argentina la corrupción de la clase política hace imposible que el sector privado haga negocios. Por eso nos transformamos en un segmento social que solo tiene negocios si sos parte de un monopolio estatal, o sea, si el Estado te cede un monopolio o un oligopolio, y entonces el capital privado se queda con peajes de autopistas que hizo el Estado, distribución eléctrica que hizo el Estado, explotación de centrales térmicas o centrales hidroeléctricas que hizo el Estado, explotación de sistemas hasta educativos del Estado. Entonces, claro, el único negocio privado en la Argentina es currar al Estado.
porque no hay actividad económica, no hay cantidad de población ni consumo interno, no hay producción, no se evita que se fugue el capital. En la Argentina cualquiera es un ladrón de guante blanco, no garpa, no paga, fuga el capital. ¿Por qué voy a venir yo, inversor privado, a traer dólares si ustedes se los llevan? La Argentina está destinada al fracaso con esta manga de mamarrachos impresentables y lo único que se les ocurre es volver a quitarle ceros a la moneda y volver a plantear un shock económico alfonsinista que termina como terminó Alfonsín. ¿Cómo terminaba el cuentito de Alfonsín? Después del Austral, después de la presentación de Surruil, venía el peor momento y quiero que lo recuerdes para que se lo hagamos acordar a Pito Duro. Así Alfonsín daba su última cadena nacional antes de tomárselas y que venga el Turco Menem. Mirá. Buenas tardes. Creo que es absolutamente necesario que les hable acerca del acontecer político de los últimos días. Desde hace tiempo ya estoy convencido de que el acontecer económico está demasiado influido por problemas políticos que generan comportamientos de naturaleza económica que en última instancia conspiran contra la estabilidad en la Argentina, promueven el aumento de los índices inflacionarios y sobre todo, de manera muy particular, lesionan la calidad de vida de los sectores sometidos a ingresos fijos. Era muy claro desde hace unos meses ya que se trataba de la incertidumbre propia de una campaña electoral. Y es igualmente claro ahora que luego de elecciones ejemplares donde el pueblo se manifestó contundentemente y transparentemente, es igualmente claro, digo, que en la actualidad la necesaria provisoriedad de las medidas que en el campo económico o en cualquier otra toma nuestro gobierno generan una incertidumbre acerca de la continuidad de las mismas que sigue conspirando en el campo económico para establecer una relación en el comportamiento de cada uno acorde con la naturaleza de los problemas que estamos viviendo. Yo tenía una ilusión muy grande que ustedes conocen porque me he referido a ello muchas veces. Cumplir el mandato de los 6 años. Pero frente a la circunstancia electoral muy clara y a la continuación de esta incertidumbre que generaba este comportamiento económico que llevaba a la situación que les he manifestado, llegué a pensar incluso si no estaba frente a un problema de vanidad personal, porque la misión estaba cumplida. Ya habíamos ido a las elecciones, ya había un candidato electo, ya estaba prácticamente realizada la consolidación de la democracia a través del traspaso del poder. Y sin embargo, nos encontrábamos con este problema. En buena medida surge de una constitución de la época de las carretas, razón de más que hay que anotar para reformar la Constitución de la Nación. En buena medida también porque es la primera vez que pasaba en el país una cosa de estas. Nunca, desde que hay sufragio universal, nunca un presidente elegido por el pueblo iba a realizar el traspaso del poder a otro presidente elegido por el pueblo. De modo que todo esto siguió generando estas circunstancias y yo llegué a la conclusión de que debía ofrecer la anticipación de la asunción del nuevo presidente de los argentinos. Desde luego que era doloroso, pero me parecía que era un sacrificio que debía realizar en homenaje a la democracia. Así Alfonsín cantaba las zurras y se iba cantando bajito 6 meses antes, vendría el Turco Menem y la era del menemato,
y varios ministros de Economía que hicieron el trabajo sucio y un buen desastre, hasta que llegaría Cavallo con el 1-1 que Alfonsín había rechazado y le sirvió al turco para gobernar 10 años y 6 meses. La Argentina no cambió nada, estamos en el mismo lugar del punto de partida, esto es la OCA, el juego de la OCA, volvimos al 80 y pico, al 85, 86, y el gobierno piensa en el plan austral verso, como una de las variantes, de las pocas variantes que tienen dentro de la poca imaginación, torpeza, burrada, animalada que constituye este gobierno, que es impresentable, indeseable, indecoroso, inmoral o amoral, que es peor. Y todos los caminos de la economía se van cerrando, y cuando se cierran los caminos de la economía, todo vuela por el aire porque es como una olla a presión. La realidad es que el gobierno quiso en los últimos tiempos frenar la caída libre de la imagen del presidente, que está en 30 puntos. En 21 o 22 puntos se declara ingobernable un gobierno por la falta de credibilidad de un presidente. El presidente cayó de 80 puntos a 30, está a escasos 8 puntos de la ingobernabilidad estadística y lo puede transitar a una velocidad aterradora antes de la Navidad, si sigue así. Porque el plan que se propuso el gobierno es dejar de hablar de la pandemia para hablar de vacuna. O sea, el gobierno derrotado, violado por el COVID-19, un gobierno del fracaso, de las filminas y la soberbia y el galtierismo, el proyecto Galtieri, con la novia del presidente haciendo las 24 horas por Malvinas del COVID y el papelón del 1,5 millones de contagios, de los 50.000 muertos, del sistema sanitario totalmente desbordado, de la continuidad de cifras altísimas en la Argentina que el gobierno oculta con una agenda nueva, y esa agenda es hablar de la vacuna, porque hablar de la vacuna es pro y hablar de la realidad es out. Entonces el gobierno quiere girar y poner al presidente a hablar de vacuna y de plan de vacunación. Y siguen tirando títulos, mentira, todos son mentiras. No hay acuerdo todavía con Rusia, hay una misión en la Argentina trabajando sobre eso. Se confirmó la efectividad de la Sputnik, pero no hay contratos todavía que refrenden la llegada de las vacunas, de las 10 millones de vacunas, 10 millones de dosis, de 2 dosis de 10 millones, o sea, 10 millones efectivas. No está planteado. Seguramente nos mandarán a buscar las vacunas a Brasil, porque las van a producir con los BRICS, así que tal vez tengamos que ir a buscar a Brasil. Habrá que llamar a Daniel Scioli, embajador en Brasil, para preguntarle en qué aeropuerto quiere buscar las vacunas. La Fuerza Aérea Argentina no va a poder ir a buscarla porque nos quedan 3 Hércules operativos, así que no vamos a poder ir, le vamos a tener que alquilar un avión a alguien, a la Fuerza Aérea Brasilera, para que las traiga. Y la garantía de distribución no está dada en la Argentina. Ese comando azul de distribución de vacunas, que son impresentables todos, no pueden garantizar la entrega de vacunas, no pueden garantizar que una calecita gire. Con lo cual, el gobierno solo cambia de discurso, de oportunidad. El presidente se levanta todos los días y dice, ¿con qué miento hoy para llegar a mañana? Este es el plan de gobierno. Entonces, ahora mienten con la vacuna y hablan de vacuna que el mundo central, el occidente central, no habla. En Estados Unidos no se vacuna, en Europa Central no se vacuna, España acaba de cerrar toda su frontera de Madrid, hay cuarentena en toda Europa Central, París anuncia que no va a haber Navidad casi, y la Argentina habla de vacunar. Solo los argentinos le pueden tolerar a un hijo de puta como Alberto Fernández, que sea un mentiroso de este calibre, insustentable, y se mantenga mintiendo sin pagar el costo, tratando de frenar la realidad con la mentira todos los días. Todos los días miente descaradamente, una y otra vez. Miente, miente, miente y miente. Cuando me meto en esto de mentir, me acuerdo de Goebbels. Y claro, en la Argentina pasaron otras cosas también. Página 12 quiso comparar a la ministra de Educación de la ciudad con Prietke. Y hicieron una tapa para hablar de la ministra de Educación nazi. La verdad que tratar de calificar a Santa María, un ladri de cuarta, un chorro iletrado que se enriqueció en base a la corrupción de una ciudad que le permitió a los porteros
esquilar a los propietarios de los edificios y romperles el culo con sueldos y privilegios insustentables por trabajo que no hacen, porque realmente basta con preguntarle a cualquier vecino cuál es la realidad de sus edificios para darse cuenta cuál es la verdadera opinión del sindicato de porteros de la Ciudad de Buenos Aires. Y ese ladrón que utiliza el dinero que recaudan del choreo para expandirse de manera personal en medios de comunicación, en colocaciones estratégicas de sus amantes. Es el dueño de Página 12. Página 12 es un diario fundado con el dinero del terrorismo del ERP por Gorriarán Merlo, que le entregó el dinero bañado en sangre a la nata para fundar el diario. Fue un pasquín de terrorismo subversivo durante mucho tiempo. Después lo compró Clarín, otro estilo de terrorismo, pero este sería terrorismo de gobierno, porque pasó de las manos del terrorismo del ERP al terrorismo videlista, y finalmente terminó en Santa María. Entonces, esa etapa sucia, mezquina, arbitraria, que por supuesto está garantizada por la libertad de prensa, porque los que somos víctimas de la censura jamás pediríamos que se censure un medio de comunicación, que hagan lo que quieran. Quieren comparar a una ministra de Educación de la ciudad con el nazismo. Y entonces uno dice, a ver, ¿con quién deberíamos comparar al gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Con Stalin? ¿Qué quieren? ¿Que hagamos una competencia de quién es más asesino, más criminal y más genocida? Si la izquierda comunista de las dictaduras salvajes, genocidas, o el nazismo son la misma mierda. Y como son la misma mierda, muchachos, ustedes deberían abstenerse porque su presidente miente esperando que algo quede. Teoría goebbeliana. Y su gobernador de la provincia de Buenos Aires es un estalinista sin pelotas, que no se anima a las purgas porque no le dan los huevos para apretar el gatillo. Pero son la misma mierda, reaccionaria y sorete del comunismo de dictaduras. Por eso quieren el modelo chino. Entonces, claro, este esquema de profundización de la grieta, de la víbora bicéfala a la cual hay que cortarle la cabeza de una sola vez, también se expresó con el tema del aborto y una escrache a Rodríguez Larreta. Los escraches están todos mal, sea para quien sea. Y yo le pido a todos los que están como yo en contra del aborto que no caigan en ese tipo de situaciones ridículas de ir a escrachar absolutamente a nadie. Nuestra posición, el derecho a las dos vidas, no se defiende yendo a escrachar a nadie. Se defiende por la razón cristiana y el principio de verdad del orden natural, que no necesita ni violencia ni agresiones a nadie. Se sostiene por el principio propio de la verdad y estamos protegidos y amparados por la lógica de nuestra fe, con lo cual no existe el ojo por ojo ni el diente por diente. Por lo cual les pido a todos que se moderen y que defendamos nuestras ideas como corresponde y donde corresponde. Todo esto pasa porque el presidente es abortero y asesino. Y entonces el presidente tira una agenda de distracción donde incluye el acto criminal del genocidio de matar niños por nacer. Y claro, todo esto va profundizando el desgaste de una sociedad que no encuentra solución económica, no encuentra solución política, no encuentra concordia social, no encuentra paz entre los argentinos. Deterioro del sistema productivo, caída del salario, destrucción de los derechos de los trabajadores. Es mucho todo junto, es un combo explosivo. Por todo esto, yo quería que sepas que el gobierno tiene en sus carpetas el Australverso. No te sorprendas si un día te levantás a la mañana con la noticia del cambio de moneda. Van a tratar, tal vez, a tratar de ensayar discursos de este tipo para ver cuál es el que cuaja. La carpeta está, te lo digo yo. La carpeta está, salió de Guzmán, la tiene Alverso. Y del otro lado, Cristina va a tener que confrontar con el supuesto acuerdo con el FMI. Y hoy saldrá el impuesto a la riqueza, que ya tiene camino a tribunales y no se va a poder aplicar. Y así la Argentina es un juego trabado de un partido aburrido de 0-0, donde la hinchada se va yendo a la casa, el estadio va quedando vacío y abandonado, y hasta el último minuto que el árbitro pida la pelota y se den cuenta que ya no queda nadie, que no hay club,
que el partido terminó y que todo fue una aburrida repetición como Mafalda o Tato Bores, que trágicamente son actuales todos los días. Y te acabo de mostrar por qué no podés esperar nada bueno de este gobierno, ni en el presente, ni en el corto plazo del futuro inmediato, y muchísimo menos en el largo plazo. Este gobierno armó una bomba de tiempo a partir del 2024, donde vamos a defoltear y volear por el aire, sin remedio. Y la Argentina no necesita perder tiempo, necesita ahorrar tiempo. Debemos declarar el default al Fondo Monetario, debemos poner en marcha el aparato productivo, debemos salir de la crisis profunda de conceptos de la economía, debemos liberar la creatividad del sector privado, reincorporar las fuerzas del trabajo, anular todo tipo de subsidios a la pobreza. El que no trabaja no come, punto. Perón nos enseñó que el hombre debe producir al menos lo que consume, y si no es así, no come. A trabajar. Señoras y señores, la información es mucha y la realidad nos aplasta día a día. Les pido a todos estado de conciencia absoluta y permanente. Basta de hablar de lo que el gobierno quiere que hables a través de los medios analógicos de la televisión. Basta de hablar de vacunas que no existen y que no te tenés que dar. Basta. Basta de verso. Basta de operaciones de inteligencia para levantar la imagen de un gobierno inexistente. En la Argentina murieron más de 50.000 personas de COVID según las estadísticas del gobierno, de un COVID que nunca nos mostraron y no podemos chequear. Pero sus propios números dicen que todo es una catástrofe. 1,5 millones de infectados. Y ahora ya no quieren hablar de pandemia. La pandemia hay que superarla. Ahora hablan de vacunas inexistentes y que no te tenés que dar. Porque hay que salir a las calles para impedir que se dé la vacuna, que sigue siendo obligatoria, que se dé la vacuna al que quiere dársela. Pero la obligatoriedad de la vacuna salió por ley y no hay ninguna ley, ni hay ningún decreto que haya dado de baja la obligatoriedad de la vacuna. No te tomen por pelotudo. Los ojos abiertos. Ni aborto, ni vacuna obligatoria, ni cambio de moneda. Ojo, atentos y vigilantes, argentinos. Se vienen los aumentos de tarifas, de combustibles, de impuestos. Basta. El año que viene tu salario va a perder entre un 40 y un 60% de poder adquisitivo. La inflación va a ser del 60%, más los aumentos. Y tu recomposición salarial con suerte será del 20%. ¿Qué más querés que te diga? Argentinos a las cosas, las pelotas y los ovarios donde tienen que estar, y hacernos cargo de la Argentina. Será hasta mañana a las 7 de la tarde. Chau.